Gracias al trabajo en equipo de hombres y mujeres comprometidos en alcanzar los mejores resultados, nos hemos situado como la empresa distribuidora número 1 del sector eléctrico, logrando hasta la fecha más de 600 proyectos de rehabilitación de redes, 180.000 luminarias que contribuyen a la seguridad ciudadana, 132 oficinas comerciales y más de 5.000 estafetas de pago, logrando así más de 1.051.000 clientes contratados, de los cuales 806.403 ya cuentan con servicio de energía continuo 24 horas. Edenorte, la energía que nos mueve. Este año, la Organización Mundial de la Salud prevé que pudiéramos tener una epidemia de dengue en las Américas. Nosotros como país con historia de dengue tenemos que estar prevenidos, por lo tanto recomendamos a la población limpiar todo su entorno y evitar acúmulos de agua en envases y cualquier recipiente de basura. Recomendamos limpiar todo su entorno porque sin mosquito no tenemos dengue. También recomendamos a la población que cualquier afección febril debe ir a buscar atención médica. Esto así porque no es recomendable la automedicación. Recuerda, sin mosquito no hay dengue. Anunciamos a toda la población que a partir de los próximos días estaremos poniendo en funcionamiento un equipo Hitachi Iris 2 abierto de resonancia magnética, mediante el cual haremos estudios de cabeza, rodillas, pie, codos, manos, columna cervical, columna lumbar, columna torácica, muñecas, pelvis tanto de hombre como de mujer, hombros, extremidades inferiores y posteriores, orbitales, pituitaria. Estos estudios estarán a disposición de toda la población. El Instituto Vegano de Cultura, en su 40º aniversario, hizo entrega del galardón El Tamarindo de Oro 2019. El Politécnico Mercedes Morel, el Dr. Kenzo Yamamoto y Fernando Teruel fueron los galardonados. El Dr. Fausto Mota, presidente del Instituto Vegano de Cultura, sostuvo: en el Instituto Vegano de Cultura seguiremos trabajando por la cultura de nuestra ciudad y que avanzaremos y que seguiremos reconociendo con justicia y con mucho cuidado a quienes con su trabajo se ganen el respeto de su pueblo. Agradecemos el apoyo constante de La Vega a los valores y a nuestra cultura. Es un motivo de orgullo para La Vega y la región, la clínica La Concepción, un servicio de salud humanizado. Con 76 especialistas, 30 especialidades y una gran inversión en equipos médicos para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. En La Concepción seguimos creciendo para ti. Es nuestro compromiso de nosotros dar lo mejor. Clínica La Concepción. En Vega Real, la tasa de los préstamos hipotecarios es fija hasta por 20 años. Más ventajas. Fíjese, es que Vega Real no cobra penalización por los abonos al capital del préstamo, ni por la cancelación antes del tiempo acordado. Hay otras instituciones que sí penalizan los aportes a capital y las cancelaciones antes del tiempo acordado. Cooperativa Vega Real le da más. Es que las cuotas del préstamo que tengo en ese banco no bajan, siempre suben. Oye, Iván, en Vega Real, todos los préstamos, menos los hipotecarios, con cuotas niveladas, bajan las cuotas mensuales. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Este año, la Organización Mundial de la Salud
prevé que pudiéramos tener una epidemia de dengue en las Américas. Nosotros como país con historia de dengue tenemos que estar prevenidos, por lo tanto recomendamos a la población limpiar todo su entorno y evitar acúmulos de agua en envases y cualquier recipiente de basura. Recomendamos limpiar todo su entorno porque sin mosquito no tenemos dengue. También recomendamos a la población que cualquier afección febril debe ir a buscar atención médica. Esto así porque no es recomendable la automedicación. Recuerda, sin mosquito no hay dengue. Bien, buenas noches a todos los amables televidentes que siguen este prestigioso programa de Visión Dominicana dirigido por César López, ese gran periodista dominicano, un decano del periodismo vegano, un programa muy interesante que César López pues todos los días desarrolla por este canal Radio y Televisión número 6, ¿verdad? César hoy está de vacaciones, ¿verdad? Le dimos vacaciones hoy para que descanse y así nosotros pues venir aquí a desarrollar este programa, a hacerle un buen programa, se lo prometo. Siempre en los corrillos, ¿verdad?, dominicanos, en lo que la gente está pensando en estos momentos es ¿qué va a pasar en la República Dominicana con el asunto de la convocatoria que se le está haciendo una gran propaganda por todos los medios a las elecciones a celebrarse el 15 de marzo de este año? La gente preguntará, pero bueno, nosotros ya estamos cansados, otros están un poco cansados, pero otros están ávidos para ver qué es lo que va a ocurrir. Entiendo que la convocatoria es interesante porque la única vía que tiene todos los ciudadanos de la República Dominicana para poder remediar, para poder reivindicar, son las elecciones. A través de las elecciones usted puede quitar y poner. Pero eso, en las elecciones pasadas, en febrero pasado, 16 de febrero pasado, pues fueron interrumpidas las elecciones sin que todavía el pueblo dominicano tenga una información veraz y precisa de qué fue lo que real y efectivamente ocurrió ese día. Entonces usted ve que la expresión que se ha utilizado para poder dar un poquito de información y arrojar tranquilidad en la población es que hay que
desarrollar una investigación para poder dar con los conjuros, es decir, quiénes fueron los que hicieron esa irregularidad, es decir, cuáles fueron los que alteraron el proceso de votación ese día. Ahora, entiendo que aquel que organiza algo, tiene que saber cuáles son las aristas posibles que pueden arrojarse y que pueda causar un obstáculo para el desarrollo de lo que organizó el organizador, el que organiza. Entonces, el que organiza no puede después decir que va a investigar para poder hallar cuáles son los posibles culpables, es decir, para culpabilizar. La República Dominicana hoy en día está viviendo, yo no estoy de acuerdo con aquella expresión que dice una crisis electoral. Aquí no hay crisis electoral. Entiendo que una crisis electoral es cuando la mitad más uno que debe de acudir a unas elecciones no asiste, no va. Eso es una crisis electoral. Crisis es falta de algo, la decadencia. Entonces, lo que existe es un impasse, una irregularidad, una interrupción del desarrollo de las elecciones que debió de realizarse ese día. Una interrupción que se debió porque habían boletas que cuyo escaneo no subían, no estaban saliendo. Entonces son fallas técnicas. ¿Cómo es posible que la República Dominicana, donde los medidores internacionales han arrojado datos, donde la República Dominicana aparece en los números punteros de un país donde mejor desarrollo tecnológico tiene? Es decir, que está por encima de muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica, en cuanto a tecnología se refiere. Entonces, ¿cómo es posible que la República Dominicana, en vez de avanzar en esa materia, nosotros entonces, a la hora de saber si nosotros en verdad estamos avanzando o hemos avanzado, se tiene la fotografía de que no es así, de que somos un país atrasado tecnológicamente hablando? Entonces, hay muchos sectores de la población que está crispado, que está inconforme, que no acepta la realidad por la cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero es precisamente por eso, porque no tenemos un órgano que sea capaz de orientarnos y de edificarnos y decirnos a nosotros lo que pasó fue esto o aquello. Sin embargo, todavía hoy, a 5 de marzo, faltando 10 días para celebrarse las elecciones que han sido convocadas de manera extraordinaria, no tenemos información. Y acaba de decir la Junta, que no sé por qué la Junta debe de ponerse un zipper en la boca, no hablar tanto. Y dijo, hace 2 días dijo, que a través de la OEA, que el informe que está en espera no se va a poder realizar antes del 15 de marzo. Oiga esto, lo grave que es esto. Y por otra parte, dice la Junta, ayer lo dijo, y hoy también otra vez pues comenzó y se recalcó eso en los medios periodísticos, y dijo que los datos, los resultados de las elecciones de la fecha venidera no se van a poder dar
de manera rápida. Oiga esto. Es decir, de un obstáculo se salta a otro obstáculo. Entonces la Junta no puede decir cosas así. Debe de callarse porque esos son causas que puede dar lugar a que el descrédito en que está sometido la Junta Central Electoral hoy en día se incremente más en la población. Entonces hay que cuidar la forma. Si en el fondo el asunto todavía no está bien estructurado, por lo menos en la forma, diga que sí. Pero aún en la forma se está diciendo que no, que la Junta no está preparada ni para celebrar unas elecciones limpias, ni tampoco está preparada para dar unos resultados de manera inmediata, porque se dijo que se van a escanear. El asunto es que debemos de avanzar de manera institucional, que en vez de avanzar, estamos atrasándonos más. Entonces no es posible que un país que está sometido a los últimos avances en lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento, que la tecnología ya es causa eficiente para el desenvolvimiento de los entes que tienen que ver en el desenvolvimiento, valga la redundancia, de la vida política y jurídica de la persona de un país, porque ya la tecnología es una materia útil para cualquier funcionamiento de cualquier institución y de la vida en particular del hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la República Dominicana? ¿Por qué las instituciones se empecinan en estar obedeciendo tapujos, es decir, obedecer directrices desde fuera, en vez de aplicar lo que es la ley orgánica que los rige a ellos como una institución que debe ser imparcial? Porque usted sabe lo que significa celebrar elecciones cada 4 años para un país. Señor, eso significa que las futuras generaciones tienen que estar garantizadas por las presentes generaciones que van a elegir el cuerpo político que van a dirigir los destinos políticos de este país, la gente que van a manejar las cuentas públicas de este país, los que van a hacer programas de desarrollo para este país, los que van a ir a cada sector del Estado Dominicano a exponer tanto su voluntad y su capacidad al servicio de este país. ¿Y de qué entonces costó de que tanta gente sacrificara su vida para pasar de un régimen político dictatorial a un régimen político con ciertas libertades públicas? Porque esa es otra. Aquí también se tiene como una idea, se ha vendido y todo el mundo coincide en eso, que nosotros tenemos un Estado democrático. No, señor, aquí nosotros no tenemos un Estado democrático todavía. Aquí no hemos llegado al Estado clásico democrático, a un sistema clásico donde se ejerce la democracia. No, aquí lo que tenemos son derechos para ejercerlo en un Estado con libertades públicas. Pero hasta tanto aquí estemos afanando con la miseria y estemos afanando con el presupuestico para poder combatir delincuencia y enfermedades, aquí la democracia no se puede hablar de manera plena. Eso no es verdad. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que nos sintamos obligados a orientar a este pueblo de manera correcta. Que aquellos que no se atreven a decir las cosas como son, pues nosotros lo hacemos. Porque nosotros no tenemos compromiso con nadie, con la verdad, con Dios y con el pueblo, nada más. ¿Y qué me cuesta a mí decir la verdad a este pueblo? ¿Por qué van a las instituciones que tienen un compromiso político y que eso debe traducirse
a un bienestar social y no cumple con ese rol. ¿Pero y por qué eso? Porque que se supone que tienen compromisos políticos o están sujetos a algún tipo de beneficio, o ellos o algunos familiares, y que por eso entonces tienen que obedecer a esas directrices foráneas. Pero por Dios, esto no puede seguir así ya. Entonces, ya la población, en cierta manera, ha despertado, hay cierto despertar en la sociedad. Todavía no es un despertar, vamos a decir, integral, digámoslo así, un despertar consciente, es decir, de una clase social en el cual se ha unado sobre la base de una idea, ¿verdad? Vamos a luchar por tal o cual cosa, pero aquí, ahora mismo, la característica que tiene el grupo de la juventud, que para mí, cada pueblo, hay como una caracterización, es decir, hay una causa común, pero hay como una caracterización. En las ciudades más grandes como Santiago y la capital, la manifestación se da con sectores sociales policlásicos, es decir, polifacéticos, es decir, distintas clases sociales, más la juventud que está en espera de una mejor patria, son los que están participando en ese movimiento. Entonces, se cierra un ciclo para que se abra otro ciclo. Acuérdense el movimiento de la Marcha Verde, que aquello tenía un matiz. Ahora este movimiento tiene otro matiz. Aquí se está reclamando, se está movilizando y reclamando es por un derecho. Ya no se está movilizándose sobre la base en reclamación de empleo, o que se baje la gasolina, o que baje el costo de la vida. No, se está movilizando la población en reclamación de un derecho constitucional, que eso es diferente. Eso le da otra característica a este tipo de movimiento. Que hay politólogos que dicen, bueno, pero este movimiento está condenado a perecer. Sí, pero todo va a depender, porque fíjese cómo se están desarrollando en la circunstancia política que está viviendo el pueblo dominicano. Fíjese cómo se están desarrollando, cómo se están integrando los factores políticos y cómo se están formando como un engranaje con relación a eso, que eso puede llegar a una desobediencia civil, puede llegar a eso, o que la gente se jarte, y escúchenme la expresión, y no vayan a votar, y haya entonces una extensión de la mitad más uno de la población en capacidad para ejercer el voto. Ahí sí se puede hablar de una crisis electoral. Entonces, eso es así. ¿Nos vamos a la primera pausa? Sí, bien, pues vámonos a la primera pausa, y cuando regresemos vamos a estar aquí compartiendo el programa con el licenciado Tavares Ramos. Gracias al trabajo en equipo de hombres y mujeres comprometidos en alcanzar los mejores resultados, nos hemos situado como la empresa distribuidora número 1 del sector eléctrico, logrando hasta la fecha más de 600 proyectos de rehabilitación de redes, 180,000 luminarias que contribuyen a la seguridad ciudadana, 132 oficinas comerciales y más de 5,000 estafetas de pago, logrando así más de 1.051.000 clientes contratados, de los cuales 806.403 ya cuentan con servicio de energía continuo 24 horas. Edenorte, la energía que nos mueve. Anunciamos a toda la población que a partir de los próximos días
estaremos poniendo en funcionamiento un equipo Hitachi Iris 2 abierto de resonancia magnética, mediante el cual haremos estudios de cabeza, rodillas, pie, codos, manos, columna cervical, columna lumbar, columna torácica, muñecas, pelvis tanto de hombre como de mujer, hombros, extremidades inferiores y posteriores, orbitales, pituitaria. Estos estudios estarán a disposición de toda la población. El Instituto Vegano de Cultura, en su 40º aniversario, hizo entrega del galardón El Tamarindo de Oro 2019. El Politécnico Mercedes Morel, el doctor Kenzo Yamamoto y Fernando Teruel fueron los galardonados. El doctor Fausto Mota, presidente del Instituto Vegano de Cultura, sostuvo: En el Instituto Vegano de Cultura seguiremos trabajando por la cultura de nuestra ciudad y que avanzaremos y que seguiremos reconociendo con justicia y con mucho cuidado a quienes con su trabajo se ganen el respeto de su pueblo. Agradecemos el apoyo constante de La Vega a los valores y a nuestra cultura. Bien, gracias por continuar con nosotros en Visión Dominicana, un programa para gente inteligente, ¿verdad? Hoy contamos con la presencia del licenciado Tabaré Ramos. Con él vamos a hablar diversos temas en materia política y también electoral. Buenas noches, Tabaré. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, licenciado o doctor García Lizardo. Mejía Lizardo. Mejía Lizardo. Mejía Lizardo era el presidente de la Junta. De la Junta, García Lizardo. En el 94. Que era mi tío, sí. Era tu tío, sí. Era mi tío. Mire que los Lizardo García Lizardo. pertenecen a los notables de este país. Sí, Tabaré, vamos a hablar contigo hoy, asunto de política, ¿verdad? De política electoral. Pero vamos primero a presentar una efeméride hoy. Oliver, si tú estás en disposición. Mira, un día como hoy, mira qué figura está ahí. Un día como hoy fue las elecciones donde millones de alemanes acudieron a las urnas para intentar dirimir el futuro de la República Alemana. Eso fue el 30 de enero anterior al presidente de Hindenburg, que se había encargado la formación del gobierno de Adolfo Hitler, que Hitler era el líder del partido más votado en las elecciones de 1932. Oiga eso. Entonces, el partido nazi de Hitler aprovechó la situación para desplegar una estrategia que combinaba el uso de la violencia y de los resortes institucionales de su cargo para dinamitar desde dentro el régimen democrático, y convocó a unas elecciones que se vieron marcadas por el incendio de Richterstein, ¿verdad? Es decir, que él convoca elecciones, pero también provoca la alteración de las mismas, es decir, la interrupción de las mismas. Provocó un incendio en todos los puntos electorales. Y ahí entonces se aprovechó y sacó ventaja a esa situación. Sin embargo, Tabaré, la victoria que obtuvo el 5 de marzo, un día como hoy, le dio una mayoría suficiente para modificar la Constitución como él deseaba, y fue solo un obstáculo de su proyecto, y pocos meses después había eliminado todo lo que se interponía entre él
y la dictadura. Es decir, que Hitler, provocando esa situación electoral, que a él no le convenía, ¿verdad? Porque su contrincante también gozaba de mucha simpatía política en Alemania y había la posibilidad de que los millones de alemanes votarían por él. Pero cuando él vio la situación, entonces provocó los incendios y eso lo llevó a un fraude. Eso fue así. Sí. Tabaré, mira, vamos a entrar en materia. La República Dominicana está viviendo una situación muy peligrosa y la gente no se está dando cuenta de eso. Y entiendo que aquí no hay una guerra civil porque tenemos cierta estabilidad económica. O sea, percibo el asunto por ahí. Si nosotros tuviésemos un déficit alimentario, un déficit que agudizara, ¿verdad?, las condiciones de la gente para poder vivir, más se agregaría esta situación circunstancial que nosotros estamos viviendo, en que la aspiración de la gente se está viendo interrumpida por el abuso, ¿verdad?, el abuso del poder, vamos a llamarle así. ¿Cómo tú ves la situación, Tabaré? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú percibes la circunstancia actual? Y si las elecciones del 15 de marzo, que están convocadas ya, podrían celebrarse. Fíjate, en realidad yo coincido contigo en el sentido de que todavía una parte importante del país, incluyendo algunos sectores de la clase política, no se dan cuenta de la profundidad, de lo difícil de nuestra situación. Porque la mayor crisis que hay, doctor, es una crisis de confianza. Aquí no se puede confiar en nadie, no hay confianza en la justicia, no hay confianza en la Junta Central Electoral, no hay confianza en el Ministerio Público, no hay ni siquiera interlocutores. Es decir, el país se ha quedado sin árbitros. Entonces yo veía en esta mañana en el Canal 11, en el programa de Ramón Núñez, que estaba el senador Mariotti, donde él decía que el único espacio válido para la discusión de lo que estaba ocurriendo era el Consejo Económico y Social, porque eso era lo que decía la Constitución, porque eso era lo que decía la ley. Pero ¿qué resulta? Que en este caso estamos ante una circunstancia especial que requiere soluciones especiales. A los grandes problemas tenemos que buscarle grandes soluciones. Entonces tú no puedes venir con el mismo catálogo y libro como si fuera una película de siempre para resolver los problemas de antes, cuando la profundidad del cisma social que hay en nuestro país requiere de innovación y de soluciones distintas. Por eso, tú te diste cuenta que cuando ellos intentaron aplicar el libro antiguo, sin ni siquiera tomar en cuenta a los jóvenes, que son los que han provocado este mare magnum social, tú viste lo que pasó, tuvieron que suspenderlo. Es decir, las antiguas recetas no son las que van a dar el resultado de ahora. Entonces yo exhorto a la clase política a que pueda leer el momentum que está viviendo la sociedad dominicana, para que no vengan a llegar los sombreros luego de que no haya cabezas. Y no queremos utilizar un lenguaje apocalíptico, sino que queremos que la clase política de nuestro país se dé un baño de realidad y se dé cuenta de que ahora nosotros necesitamos una especie de pacto de la democracia como el que se dio en el año 1994, que mal que bien trajo símbolos de avance a nuestro país, avances tan importantes que
a partir de ahí, cuando se entendía que era imposible que nuestro país, porque en ese momento había crisis de confianza, igual como la hay ahora, se entendía que era imposible que se celebraran unas elecciones limpias y en un momento de equilibrio en la negociación, se logró reunir a un grupo de hombres y mujeres que conformaron la Junta Central Electoral, encabezada por César Estrella Sedalá, que dio las elecciones más limpias en nuestro país. No obstante, la diferencia entre el que salió ganancioso en ese momento, que fue el doctor Leonel Fernández, y el doctor Peña Gómez, fue escasamente por 70,000 votos. Sin embargo, casi todos, por no decir de manera unánime de los sectores, concluyeron que esas elecciones fueron unas elecciones limpias. Entonces, eso precisamente es lo que no pasa en este momento, que hay una crisis de confianza alimentada por los desaciertos, los devaneos y las vacilaciones de la gerencia de la Junta, encabezada principalmente por su presidente. Entonces, no podemos seguir caminando hacia adelante en un entierro como si nada hubiera pasado por una razón muy simple. Se dice, bueno, no podemos dar los resultados de la auditoría que se le hagan a los equipos. Y entonces si la gente que cometieron ese crimen atroz todavía están adentro de la Junta, entonces vamos a esperar que pasen las elecciones del 15 de marzo para después tener que lamentarnos y llorar luego de la leche derramada. Entonces esas son las cosas que uno a veces no entiende. Si es que el empresariado, si es que la clase política necesita que vengan noruegos, que vengan suizos a explicarle que lo que está aconteciendo en nuestro país a partir del 16 de febrero es completamente distinto. Nosotros tenemos otra República Dominicana. Entonces, tal como tú dices, hay una cultura democrática, una cultura de tolerancia y una cultura de capacidad de asombro que algunos políticos y a veces hasta empresarios creen que es infinito, que este pueblo aguanta y desaguanta todo lo que queramos hacer con él, y no es así. Se pensaba que la juventud de la República Dominicana solamente le interesaba el reggaetón, las chapas que vibran, la juca y el otro aparatico, ¿cómo se llama? Guape. Los vape. Que la juventud solamente pensaba en eso y que no le iba a importar que se gastaran los cerca de 15,000 millones de pesos para venir con una simple excusa. No, no hay problema, vamos a hacer las elecciones otro día. No. La juventud dominicana dijo no, y todos tenemos que alegrarnos de que la juventud dominicana haya dicho basta ya. ¿Por qué? Porque no es posible y no hay manera de que siguiéramos aguantando que se manipule la justicia, que se manipule la Junta Central Electoral, que se manipulen las elecciones, que se manipule la voluntad popular al punto de que no se nos permita votar y que todo siga como vemos la lluvia caer. No. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos, porque no es posible, como estaba pasando un día antes de las elecciones, y algunos dicen que el mismo día, que todavía se estaban repartiendo fundas, que todavía se estaba asfaltando. Es decir, no se conformaron con violar la ley electoral durante todo el periodo de campaña, sino hasta cuando se cerró la campaña. Entonces, esas son las cosas que hay que aprovechar este momento y discutirlas para que no vuelvan a ocurrir de nuevo. Bueno, podemos hacernos los locos ni los tontos de todas esas múltiples violaciones que se han hecho a la ley electoral, a la ley de partidos, la violación al más común de los sentidos, que es el sentido común, para que ocurra un inconveniente el 15 de marzo. Es decir, los sectores de nuestro país tienen que utilizar un escenario que no tiene que ser necesariamente el Consejo Económico y Social. Y yo preferiría que no fuera ese. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes de que componentes importantes del Consejo Económico y Social no le dieron un servicio al país a la altura de las circunstancias cuando se evaluó el caso de Punta Catalina. Entonces son las mismas personas que están ahí, que están sirviendo como intermediarios y como interlocutores. Entonces, si tú haces una encuesta ahora mismo en la República Dominicana, si ellos se sintieron satisfechos con las evaluaciones, con la evaluación que se hizo del procedimiento de Punta Catalina, y yo te aseguro a ti que más de un 70% no estarían satisfechos. Entonces, ¿cómo pueden ser esas mismas personas ahora
los interlocutores. Yo creo que eso tiene que recomponerse con actores distintos, porque aquí en la República Dominicana a veces se quiere asegurar, cosa que no es verdad, que no hay hombres y mujeres honestos y serios, y eso no es verdad. No sé, Tabaré, si tú te Aquí hay hombres y mujeres que reúnen las condiciones para ser verdaderos interlocutores, que solamente están esperando que le toquen la puerta para darle un servicio a la patria, al país, para evitar mayores confrontaciones. No sé, Tabaré, si usted te ha dado cuenta que es como el mundo de la mafia, ¿verdad? Que tú sabes que el mafioso concibe la idea, la ejecuta la idea, se equipa, ¿verdad?, de toda la logística para que esa ejecución no fracase. Sin embargo, cuando materializa la ejecución, el mafioso lo que hace es que desaparece y trata de desaparecer también al ejecutor. Desaparece todas las pruebas de la ejecución y trata de desaparecer al ejecutor. Entonces, me parece como que la Junta Central Electoral, esa declaración en la víspera de la interrupción de las elecciones, cuando habla el presidente que no debió de hablar, no debió de hablar bajo ninguna circunstancia, es como usted organiza las elecciones y usted sabe toda la logística, sabe toda la parafernalia que se va a establecer ese día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que usted cuando ocurre el problema, usted dice que no sabe? Tiene que saber porque usted es el organizador de eso. Todas las intríngulis, todas las aristas posibles que pueden dar al traste de una contradicción, usted la tiene que saber. Hay una llamada. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, su nombre. Hello. Buenas noches. Sí, ¿Está ahí? Sí, buenas noches. Hable. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, cruzando canales, buscando información de la actualidad, me encontré con ustedes y me quedé porque, sí, escúcheme que estaba oyendo el eco, y me quedé porque me dio la impresión de que había sinceridad, porque la verdad que estamos llenos de comunicadores bien parcializados. Entonces aprovecho primero para que se refresque el nombre de ese, porque escuché algo como Tabaré, y no soy de La Vega, y para saber su nombre primero y luego para hacerle una pregunta que me preocupa mucho, y es que escuché en un programa que el reporte de la OEA, el informe, debe llegar primero a la Cancillería, luego se envía al presidente de la República y luego el presidente lo envía a la Junta Central Electoral, considerando que es un tema de Estado a Estado y que la OEA como institución pues tiene la categoría de Estado. Si pudiera, por favor, primero confirmar eso y segundo, póntale. Entonces como que no resulta así porque no se sabe si vino de por ahí la situación que se presentó. Muchísimas gracias. ¿De dónde usted nos habla? ¿De dónde? Parece que cerró. Se fue. De Gamundi. De Gamundi, sí. Mire, hay un aspecto importante y tomo el hilo de lo que ponía el doctor en el sentido de que es posible, muy posible, de que quien haya ejecutado esa acción haya desaparecido las pruebas. Es decir, al desaparecer las pruebas, al desaparecer los rastros, si eso aconteció de ese modo, pues no se va a encontrar eso significa no se va a encontrar la verdad. No pero se va a hallar además, nunca la verdad. Mira, yo te voy a decir una cosa, en abono de lo que decía la señora, la amiga que llamó, que
la crisis de credibilidad es tan grande y el problema que tenemos es tan complejo que sinceramente no tenemos la información de que el informe de la OEA tenga que transcurrir todas esas instituciones antes de darse a conocer al público. Nosotros no lo dudamos, no conocemos con pelos y señales esa versión. Pero al final de la jornada, mira por qué esto es un círculo vicioso. Mejía, si la OEA determina, que sería lo que uno está esperando, que hubo mano negra, que hubo una mano fraudulenta y peluda que intervino en ese problema, ¿tú sabes quién que va a investigar eso? El Ministerio Público. Entonces, estaríamos hablando, ¿y quién es el Ministerio Público? Jean Alain Rodríguez. Parte del sistema. Parte del sistema. Entonces, fíjate, el problema de credibilidad que tenemos es tan grande, que ahora mismo yo, y no quiero que mi declaración se tome como una declaración irresponsable, pero tengo que ser sincero, yo no me siento totalmente convencido de que algo tan serio como los casos del coronavirus sea algo verídico, porque traer esto ahora en este momento, cuando todo el mundo entiende que hay un foco de presión, hay una olla de presión en contra de las autoridades del gobierno, cosa que fue constatada, confirmada por las dos encuestas que se presentaron, la Greenberg y también por la Berland, la Penn and Vega. Entonces, ya uno se conoce ese libreto de que cuando el gobierno tiene una situación muy difícil, empiezan a generarse situaciones y noticias, cortinas de humo, que los haitianos, que se están robando los niños, que se están secuestrando los niños, y tú preguntas, pero ¿a quién es que le han secuestrado a un niño? No, empiezan a mandar voice a través de las redes sociales. Entonces, esta crisis de credibilidad es tan profunda que a veces uno sabe si creer que de verdad ha llegado el coronavirus, sobre todo con esta foto de este italiano que parece que se está tirando un selfie y no las fotos que presentan en China de personas que están, ¿verdad?, compungidas en un cuadro de enfermedad, que están tristes. Entonces, realmente la crisis de credibilidad, la crisis de confianza que hay en nuestro país está bordeando ya los límites de lo tolerable. Ahora tenemos otra llamada. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Wow, hermano, pero qué cachaza. Hablar de que el coronavirus es por el caso que pasó aquí con la Junta. Wow, qué bárbaro. Bueno, mira, otra cosa, Tabaré, que la población tiene que entender. Por eso me voy siempre por la línea de la educación y de la orientación. Nosotros que estamos aquí, hacemos algo en los medios de comunicación, tenemos que llevar a la conciencia siempre de la orientación, una orientación de vida. Cuando nosotros hablamos de la Constitución establece de elecciones directas y libres, ¿verdad? Se está refiriendo es que la población acuda de manera libérrima a ejercer ese voto. Que ese voto que va a ejercer ese ciudadano no esté afectado de ningún tipo de manipulación, El organismo que organiza y dirige ese evento electoral tiene que estar comprometido con esa función pública, porque lo que se está tratando es de elegir las personas que van a bregar con el futuro de nuestra nación. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que en la República Dominicana que se hable tantas inversiones que se han hecho en tecnología, en esto, en aquello, compra de esto, compra de aparatos, acuerdo por aquí, cooperación por allá, que vamos a los organismos internacionales para que las cosas salgan bien? Y al final mira lo que ocurre. Entonces la población tiene que entender que el ejercicio al voto, unas elecciones, en cuanto desde el punto de vista del enfoque de un sistema democrático, es para que la gente vaya de manera a votar sin ningún tipo de problema. Que no haya problema ninguno.
que no venga una gente que le salga por la izquierda o por la derecha y decirle, mire, tenga 500 pesos para usted me dé la cédula y no vote. O por quién usted va a votar, por fulano de tal, tenga 1.000 pesos y no vote por ese candidato. ¿Usted entiende? No, y que, entonces, eso no es democracia. No. Entonces, los políticos que hacen eso no creen en la democracia. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no hay democracia. Sí, pero aquí no hay democracia. Pero volvemos al punto, Mejía. Es que son vicios que existen en la democracia, que lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que existen y tener la disposición de combatirlos. Entonces, cuando en las primarias que se celebraron el 6 de octubre, Participación Ciudadana determinó que era un mercado persa que había con ese asunto en las primarias de los votos. Sí. Entonces, el presidente de la Junta dijo, bueno, pero eso siempre ha pasado aquí, eso es algo normal, entonces está trivializando y banalizando algo que está prohibido por la ley. Por la ley. Entonces, la ley también manda los fiscales electorales, pero nadie sabe del funcionamiento de los fiscales electorales. Participación Ciudadana también llamó a esas extensiones que habían para denuncias al fiscal electoral y en cerca de un 70% o no cogieron el teléfono o lo cogió un policía. Un fiscal para cada provincia, un fiscal, tú te imaginas, uno solo. Entonces realmente no hay una intención de combatir realmente las falencias que tiene nuestra democracia. La campaña presidencial no se ha abierto y sin embargo tú ves todo tipo de anuncios. Como que no está pasando nada. No, y otra cosa, Tabaré, que este es un país eminentemente politizado. Total. Aquí termina un evento electoral y se abre otro ahí mismo. No, totalmente. Entonces, aquí se practica más la campaña política que las prácticas religiosas. O deportiva o clubística. Totalmente. Una cosa increíble. No. Aquí nosotros estamos en política los 365 días del año, en política todo el tiempo. Definitivamente. Es una cosa increíble. Pero hay que decir que estas elecciones provocan, esta suspensión de las elecciones anteriores, provocan que tengamos probablemente elecciones primarias que se costaron igualito que unas elecciones. Que pueden ser cuestionadas. Elecciones en febrero suspendidas, elecciones en marzo, elecciones en mayo y si hay una segunda vuelta, elecciones en junio. Estaríamos hablando de 5 elecciones. Entonces eso no lo aguanta ningún país. Tenemos que hemos evitar llegado esa al final situación del programa. Sabes que el tiempo es una dictadura en los sets de televisión. Así que gracias por compartir con nosotros aquí, Tabaré, en el programa de Visión Dominicana, hoy jueves, y ojalá te tendremos pronto por aquí. Claro, estamos a la disposición del programa, de César y usted, cuando ustedes digan. Gracias a todos los amables televidentes por vernos, ¿verdad? Y sigan con la programación de Radio y Televisión y nos veremos en una próxima entrega.